¿Cuáles han sido los principales desafíos a los que se han enfrentado en lo que va de este año? Este año el sector asegurador colombiano ha enfrentado el principal desafío, que es crecer, buscar maneras de proteger mejor a los colombianos, a sus empresas y demás, en un contexto de estancamiento económico. Colombia creció muchísimo históricamente en cifras récord en 2022, y aunque un poco menos también en un crecimiento muy importante, en 2021 y en 2022, pero 2023 fue un año de crecimiento prácticamente cero, 0.6, y el 2024 pues también iba a ser un año, digamos, de estancamiento. Las cifras han resultado ser menos malas de lo que en enero se esperaba. Habíamos pronosticado en promedio un crecimiento del 1.1, 1.2%, y probablemente vamos a terminar con cifras más cercanas al 2% de crecimiento. Sin embargo, no es un crecimiento satisfactorio y por lo tanto buscar caminos para proteger a los colombianos en una situación donde no hay nuevas inversiones, no hay nuevas apuestas de crecimiento empresarial o incluso de inversión hogareña, es más difícil. Pero ahí vamos. El crecimiento del año a septiembre va en un poco más del 10% de las primas en relación con el mismo periodo enero-septiembre del año pasado, y por lo tanto pues hemos sorteado ese desafío importante. ¿Cómo es el trabajo y la interacción de ustedes con el organismo regulador en términos de marcos normativos y resoluciones? En Colombia, la superintendencia, el organismo supervisor es la superintendencia financiera, que tiene una delegatura de seguros. La interacción con ese organismo es supremamente técnica, rutinaria. Tenemos unas mesas de trabajo permanentes y yo diría que es muy enriquecedor. No hemos sentido en los últimos años ninguna, digamos, rompimiento de la confianza. El supervisor sabe que siempre que Fasecolda va a proponer algo lo hace previo un estudio técnico y basado en los mejores estándares. Y lo mismo se puede decir del organismo regulador, que es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene una unidad técnica de altísimo nivel, con unos extraordinarios funcionarios se conoce como la Unidad de Regulación Financiera, URF, y hemos estado trabajando en muchos temas con ellos. De hecho, hace no mucho, a mediados de octubre, se expidieron dos decretos que son históricos, porque son los dos decretos en los cuales Colombia adopta, ya en norma vigente formal, las nuevas reglas de reporte financiero, las famosas NIF 17, y las consecuentes reglas sobre cálculo de las reservas. Y arranca ahora no solo el trabajo de implementación de esos decretos, sino también el trabajo digamos, el componente que falta a esa actualización de la regulación prudencial, que es el tema de Solvencia II. Y por otro lado, estamos en avances en relación con eso que ha dado en llamarse Open Insurance. Sí. La Unidad de Regulación Financiera, cumpliendo un mandato de una ley del año pasado, está trabajando en la reglamentación de ese tema. Entonces, en general, la interacción ha sido muy positiva. Nosotros siempre creemos que hay que mantener los puentes de diálogo con el gobierno de turno, sea el que sea, pero además, en el caso del gobierno actual en Colombia, que es el gobierno del presidente Petro, pues ese gobierno adoptó medidas que nos plantearon a nosotros desafíos importantes, pero positivos. Por ejemplo, en el 2023 a principios, una ley promovida por el gobierno del presidente Petro autorizó el uso de seguros paramétricos en todos los ramos. Entonces, ese es el tipo de innovaciones regulatorias y legislativas que nos obligan, y lo hacemos con el mayor de los entusiasmos, a mantener un diálogo permanente con las autoridades. ¿Cuáles han sido los principales logros, más bien, ahora del gremio y cómo seguir trabajando para evolucionar en estos aspectos? Yo creo que ha habido logros muy importantes, este que mencionaba ahora, de permitir el uso de la modalidad paramétrica en todos los ramos y no solo en el agropecuario.
fue una decisión del legislativo, pero fue fruto de una iniciativa del gremio. Debo decir que me gustaría decir que fue mérito mío como presidente del gremio, pero la verdad es que eso se logró en la administración anterior de Fasecolda bajo el liderazgo del doctor Miguel Gómez y el equipo que aún continúa en Fasecolda. Pero por otro lado, de todas maneras sigue habiendo amenazas provenientes más que del gobierno de algunos sectores del órgano legislativo. Por ejemplo, el año pasado se aprobó una ley que crea un monopolio en el ámbito de los riesgos laborales en favor de la aseguradora estatal para efectos de la protección de riesgos laborales de los empleados del Estado. Y un logro que pongo en la lista de los activos es que logramos defender el principio de la libre competencia con unos argumentos muy sólidos ante la Corte Constitucional. Creo que estamos también avanzando mucho en el debate sobre los seguros para lo que se ha dado en llamar en Colombia la economía popular. Esos muchas organizaciones y entidades que sin ser completamente informales tampoco se veían como muy aptas para recibir servicios financieros como los seguros, las juntas de acción comunal, las asociaciones de padres de familia, las cooperativas campesinas. Hemos estado trabajando de la mano de la cooperación internacional en diseño de productos para ese segmento. Y yo diría que hay un logro, digamos, que es permanente, pero siempre hay que estar vigilando que se mantenga, y es la defensa de la competencia y la defensa de un campo de juego equilibrado para que haya más actores y más competencia. En este semestre final del año 2024 han llegado 3 o 4 nuevos actores al mercado, cosa que hacía años no sucedía. Y yo creo que eso habla bien de que más allá del estancamiento económico, los inversionistas ven que las reglas de juego son estables, responden a altos estándares y digamos que hay transparencia en cuáles son las reglas de juego. Ese es un logro del gremio asegurador que mantiene ese principio por encima de todos. ¿Cómo ven los avances del sector en términos de inclusión financiera? Bueno, ahí tenemos un camino enorme por recorrer. La penetración de los seguros en Colombia equivale al 3.2% del PIB. Entonces, como le decía ahora, hemos trabajado en la creación de productos, por ejemplo, para las pequeñas tiendas de barrio, para los alojamientos rurales turísticos, para las comunidades que protegen la biodiversidad, que nos permitirían llegar a segmentos antes ignorados por el sector asegurado. Pero por el otro lado, creemos que hay un espacio para promover un mayor aseguramiento, no tanto vía cultura del seguro, que es un tema muy importante, no lo quiero desconocer, sino sobre todo vía regulaciones que induzcan o incentiven un mayor aseguramiento, ¿no? Para poner ejemplos que estamos estudiando, que por ejemplo los créditos agropecuarios que están subsidiados tengan obligatoriamente que estar asociados a un seguro agropecuario. Dos, ahora hemos logrado, gracias a una reciente regulación, que también es un logro de Fasecolda hace algunos años, que los proyectos nuevos de vivienda tengan que tener un seguro, que lo hemos llamado, como en otros países, el seguro decenal, para que a cargo del constructor el comprador tenga una protección en caso de que la vivienda en conjuntos de más de 5 unidades amenace ruina o se arruine. Entonces, ese tipo de normas que son más hijas de la regulación que de la cultura del seguro es el camino en el que estamos poniendo énfasis ahora. Y ahí se abre una discusión muy, muy interesante, pero muy compleja, sobre los seguros obligatorios. No es cierta la tesis de que al sector asegurador le encantan los seguros obligatorios, porque esos seguros plantean problemas regulatorios, problemas de selección. Entonces, no es cierto que sea un regalo de los dioses seguros obligatorios. De hecho, Fasecolda publicó a principios de este año un manual, una especie de guía de qué criterios y qué preguntas hay que hacerse para apoyar o no
la regulación en seguros obligatorios. Creemos en este momento más en los incentivos, en los ejemplos Claro. que propuse. Más que hacerlo obligatorio es hacer que la persona considere que es mejor tener un seguro que no tenerlo. Y eso está ligado realmente a la cultura de seguros o la cultura de riesgos. Claro, como le decía, yo creo que todo está ligado, por supuesto, pero conceptualmente, digamos, estoy tratando de dibujar una distinción entre dos conceptos. Uno, la cultura del seguro, que es la idea de que es mejor tener seguros que no tenerlos. En eso las asociaciones como Fasecolda en toda la región tenemos que seguir trabajando y justamente el evento en el que estamos ahora del Congreso Centroamericano y del Caribe de Seguros, que ha sido una maravilla de evento, por cierto, organizado por nuestros colegas de Guatemala, en eso tenemos que seguir trabajando. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer que, por ejemplo, nuestras poblaciones no tienen con frecuencia suficientes ingresos para que la decisión voluntaria de adquirir un seguro sea el camino. Entonces, de pronto, este tema regulatorio empieza a abrir la puerta. Y una cosa muy importante que se me quedaba en el tintero, a veces pedirle a las personas y a los hogares que compren seguros, pues por las razones que acabo de explicar, no es lo más fácil. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, los municipios, las asociaciones de pequeños campesinos compran los seguros en favor de sus ciudadanos o de sus miembros? Y ahí ahora lo estamos viendo con las catástrofes naturales, Exacto. lo de Valencia en España, en esta semana en una región de Colombia que se llama el Chocó, estamos pues en otra catástrofe natural. ¿Qué tal que, por ejemplo, esos municipios del Chocó tuvieran un seguro paramétrico en favor de sus ciudadanos frente a catástrofes naturales? Entonces, fíjate que el trabajo es no solo vía cultura, sino Sí, vía sí, sí, regulación. ya regulación. Ese es como el mensaje grueso que estamos tratando de plantear.